buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Verán que este complemento, y que además es una protección para nuestra salud que hoy llevo puesto, pues aparece en televisión, porque obviamente ha habido algunos programas donde no hemos utilizado la mascarilla. La razón es muy sencilla, la razón es tan sencilla como que los medios de comunicación tenemos que dar ejemplo y que de poco sirve predicar y decir lo que tenemos que hacer si nosotros mismos no nos aplicamos el cuento. Hoy en Enfoque nos acompañan sanitarios, profesionales de la salud, además son 3, y por las dimensiones de este plato de televisión pues tenemos que llevar la mascarilla puesta, con lo cual bueno, pues se pierde parte de la comunicación no verbal, pero teniendo en cuenta la calidad y la calidez de nuestros invitados seguro que vamos a ganar mucho en comunicación, en lo que es la pura comunicación. Así que vamos a presentar a nuestros invitados, ya lo he dicho, son sanitarios los 3, Luis Fernando López Almodóvar, iba a decir cirujano, cardiocirujano, no, cirujano cardíaco, ¿no? Correcto, buenas Luis Fernando, noches. Buenas noches, muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias a ti por la invitación y aunque estemos con mascarillas, como ya somos conocidos, gente conocida aquí, pues no creo que sea necesario el ponernos cara. Tenemos también con nosotros a María Jesús Ibáñez, enfermera, bueno, pues también muchísimas gracias por estar aquí, conocida también de la casa, siempre, bueno, pues siempre al otro lado del teléfono y siempre pendiente de nuestra solicitud. Y a Fernando Viejo, médico, jubilado desde julio, ¿me has dicho? Desde agosto de este año. Desde agosto de este año. Internista. Pero bueno, uno es médico hasta que se muere, ¿no? Pues por lo menos en otros con casos conocidos, como fue mi padre, pues lo fue hasta los 92 años prácticamente, o sea que y uno sigue ejerciendo, preparándose y estudiándose, aunque bueno, pues las labores no sean exactamente lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, te jubilaste en agosto, pero ¿quién te iba a decir a ti, no? Que te iba a tocar vivir una pandemia como la que estamos viviendo. Pues sí. Esto yo no sé si lo estudiaréis en los libros de historia de la medicina, probablemente, pero no sé si... Me preguntas algo que yo he comentado bastantes veces, por lo menos en el ámbito más familiar, y esta pandemia, una pandemia respiratoria generalizada, se venía avisando desde hace más de 20 años. Yo recuerdo congresos de hace más de 20 años donde se pensaba que esto iba a ocurrir. Probablemente se hablaba de una mutación mayor de la gripe, pero algo parecido a la gripe del año 18, que pues ya vamos, evidentemente nuestros abuelos eran muy pequeños y prácticamente ni recordaban, ¿no? O sea que, pero se parece mucho a aquella situación, ¿no? Entonces, donde todo el mundo aquí en España también llegó a ir con mascarilla, donde hubo una segunda ola muy importante y donde, bueno, pues es algo que la Organización Mundial de la Salud durante bastantes años estuvo avisando. O sea, que todo esto que hemos dicho que era algo inesperado, esto era algo que no previsible, bueno, tendría su debate, Luis Fernando. Sí, yo creo que lo que cambia esta situación con otras pandemias, en mi opinión, es que es la primera pandemia en la historia de la humanidad que sucede creyéndose el hombre, desde el punto de vista tecnológico, científico e incluso moral, capaz de solucionarlo todo. Eso desde mi punto de vista es la principal diferencia, cosa que por ejemplo en la mal llamada gripe española de 1918 no ocurría. Y luego, bueno, pues como dice Fernando, en tiempos más cercanos también hubo amenazas que no llegaron a concretarse, tanto con el virus de la gripe A como con otros tipos de coronavirus, en el primer decenio de este nuevo siglo, que un poco concretaban esa amenaza que la OMS venía avisando y que no llegó al término al que por desgracia ha llegado este virus. Voy a tirar del hilo que has dicho en cuanto a tu argumentación de qué diferencia esta pandemia con las otras pandemias que ha vivido la especie humana. Es la primera en la que el hombre piensa que lo puede solucionar todo, porque yo creo que eso hila muy bien con el objeto de nuestro programa, en el que obviamente vamos a hablar
de la pandemia, pero todo esto venía porque queremos hablar de un documento publicado por el Vaticano que se llama la Carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, bueno, el final de la vida, ¿no? Este documento Samaritanus Bonus, por la pandemia o a pesar de la pandemia, yo utilizaría mejor esta segunda acepción, a pesar de la pandemia yo creo que ha pasado un poco desapercibido porque nos tienen que advertir repetidamente de que el hombre por sí solo no puede superarlo todo, no puede dar solución a todo. Y yo creo que es una de las claves del porqué de este documento, María Jesús. Bueno, este documento sale al paso de poner en el candelero la dignidad de la persona. Yo creo que no solo en el final de la vida, sino también estamos hablando de esos pacientes que están en coma X años, o con una disminución del nivel de conciencia importante X años, o pacientes que por una determinada enfermedad vegetativa pues van a tener, o neurodegenerativa, van a tener el síndrome del atrapamiento, o sea que están en una situación de inmovilidad casi permanente, o sea, casi total, ¿no? Hablo de los pentapléjicos, por ejemplo, como Olga Bejano, que hemos conocido en alguno de otros programas. Entonces, una persona tiene la dignidad desde que nace hasta que muere y su valor no varía, sean cuales sean las circunstancias que le vengan a esa persona. Entonces, ahí es donde quiere el documento resaltar que tenemos que cuidar siempre, aunque no podamos curar. Sí, es el famoso frase de la Conferencia Episcopal Española: no hay enfermos incuidables. Eso es. No hay enfermos incuidables, hay enfermos incurables. Es difícil la formulación. ¿Era necesario este documento, Fernando, Luis Fernando, como queráis? Bueno, yo creo que habida cuenta de algo que viene sucediendo en los países, digamos, desarrollados, en el que se han venido aprobando legislaciones favorables a la eutanasia y que aquí en España se está preparando también dicha legislación, pues el que se dejen claras una serie de ideas, una serie de conceptos sobre que eso es en todo momento sobre la dignidad de la vida humana y que no existe ese derecho humano, no existe ese derecho a matar, que es lo que a fin de cuentas supone la eutanasia, a eliminar una vida humana por parte además de sanitarios, en quienes la sociedad, pues y los enfermos nos confían su vida. A mí me gusta mucho una fotografía, una estatua que hay en Potes, al pie de los Picos de Europa, dedicado al médico rural. Es una estatua que representa a un médico a caballo en medio de una ventisca y con poquísimos medios, pero en quienes sus enfermos tenían depositadas una enorme confianza. Confianza que queda absolutamente quebrantada con una ley que permite que el médico pueda matar a una persona. Luis Fernando, hablamos de lo necesario de este documento que sale a la luz en septiembre, que se venía estudiando y preparando desde hace meses, pero ¿es un documento solo para los sanitarios? Vamos a ver, el documento, aunque vaya dirigido a personas relacionadas con el mundo de la salud, yo creo que el documento va dirigido a cualquier persona, porque aunque directamente los profesionales sanitarios estemos directamente implicados en el cuidado, primero en el tratamiento, si se puede, y después en el cuidado de estos enfermos, al final el cuidado de una persona en los últimos momentos de su vida atañe a todo el mundo. Y cuando digo atañe a todo el mundo es que al final acaba implicando incluso a los miembros de su familia, con lo cual es un documento que es de lectura, en mi opinión, para cualquier persona que quiera, como ha dicho Fernando muy bien, recordar conceptos que debemos tener claros hoy día.
El documento no dice nada nuevo, ni explica nada que no sepamos, ¿no? Pero hace hincapié en, por centrarnos un poquito en la ley esta que se quiere aprobar, en una cosa muy importante: el cuidado de los enfermos, de las personas, tiene que ser una cosa activa, porque muchas veces pensamos que a lo mejor una actitud de mero, lo digo por usar una palabra que se usa, de mero funcionario, ¿no?, de mero estar ahí, es suficiente, ¿no? Y el documento yo creo que deja claro que el cuidado de estos enfermos debe ser algo activo, en el cual uno se implique. Y luego, pues aunque el documento esté escrito desde la doctrina de la fe, podamos pensar que va dirigido a personas creyentes, pues es un documento que lo puede leer cualquier persona. Sí dice una cosa muy importante para las personas creyentes, y es que uno no puede ponerse de medio lado ante una situación como esta. Y eso yo creo que la congregación hace bien en recordarlo, porque yo estoy escuchando recientemente algo que ya se escuchó con otras leyes que tenían implicaciones morales, en gente con responsabilidades legislativas, que te dicen algo así como: yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ley, pero creo que debe haber una ley que regule estos aspectos. Entonces el documento deja claro que al menos para personas creyentes hay una responsabilidad moral por acción u omisión a la hora de apoyar este tipo de prácticas. Un inciso, esa argumentación que tú te refieres, no estoy de acuerdo con nuestra ley, pero creo que se tiene que regular, es una argumentación que la tenemos también a la orden del día en otros ámbitos, como el de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que está viviendo un momento, digamos, complicado en nuestro país, y sí que es verdad que hay compañeros, que hay periodistas de referencia que dicen: bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero esto hay que regularlo. Bueno, sería un debate muy interesante, pero para que veamos, ¿no?, que estas cosas que atacan a la moral, que atacan a lo que son los derechos fundamentales de la persona, bueno, pues tienen siempre muchos prismas, ¿no?, muchas formas de verlo. Decimos que es un documento no solamente para creyentes, decimos que es un documento no solamente para sanitarios, se lee bien, no vamos a quitar esos temores que muchas veces nos dan los documentos del Vaticano, aunque la verdad es que con el Papa Francisco leer sus escritos es una delicia y son accesibles a todos, y además tienen diferentes niveles de lectura. Pero vosotros como sanitarios lo necesitabais, o sea, a lo largo de vuestra vida diaria, vuestro ejercicio profesional, necesitabais ese árbol al que arrimarse, esa raíz, decir: ojo, que lo que yo estoy haciendo o lo que yo pienso tiene aquí este reflejo, viene aquí reforzado. Hombre, es un refuerzo importante, porque habla mucho y ahonda mucho en lo que es la ética del cuidado. Entonces, de alguna manera te reafirma en que lo que estás haciendo es lo que debes hacer, confrontándote con un documento de la Iglesia. Aparte de que pone muchísimo énfasis en lo que sería el desarrollo de los cuidados paliativos, que en el fondo es lo que muchos profesionales anhelamos por la falta de cobertura que hay ahora mismo. Entonces, o sea, el último documento del Journal Palliative Medicine dice que ahora mismo hay 27 millones de personas en el mundo subsidiarias de cuidados paliativos y que no lo tienen. En España, según las ESPAL, hay 80.000 personas que no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y que mueren sin cuidados paliativos. Y que mueren sin cuidados paliativos. Desde ese punto de vista, creo que es un refuerzo importante. Porque hay conceptos que se han difuminado a lo largo. Tú, Fernando, tienes una larga trayectoria profesional. Tú, Luis Fernando, menos por edad, pero muy intensa por tu área, por tu especialización. Hay conceptos, se me viene otra vez otro símil con el periodismo, pero no quiero yo hacer un programa sobre el periodismo. A lo largo de la evolución de la sociedad, según tú vas acumulando años de carrera, hay conceptos que a lo mejor tienes que reexplicar o tienes que replantear, que están como yendo a la gama de los grises. Sí, por supuesto. Yo creo que de manera, pues no sé si interesada o de qué manera, pero el cambiar el lenguaje, el cambiar el significado de las cosas es algo que muchas veces precede
al desarrollo normativo negro sobre blanco, al desarrollo legislativo. Entonces, bueno, cuando se habla de muerte digna aplicándolo a la eutanasia, en el sentido de que los sanitarios provoquemos la muerte de un paciente, que a fin de cuentas no es otra cosa, la eutanasia es eso, o sea, no es una muerte digna. La muerte digna es la que ofrece el cuidado paliativo, un cuidado integral que trata al paciente como un todo, a él conjuntamente con su familia, en el sentido de que cuida los síntomas físicos, como puedan ser el dolor, los síntomas psicológicos, el sufrimiento pues por todas las pérdidas que se van teniendo. No solo es dolor lo que tiene un paciente, que es quizá lo más fácil de poder controlar, los síntomas, la ayuda social y la ayuda espiritual, y todo eso con el conjunto, como vuelvo a decir, de su familia. Eso es el cuidado paliativo de calidad. La Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años hablaba de que era muy importante y era que se desarrollase un buen cuidado paliativo de manera generalizada, y sin tener un cuidado paliativo, que era una monstruosidad, ellos empleaban un término mucho más duro, desarrollar leyes de eutanasia. Entonces, claro, cuando se habla como muerte digna, lo que representa la eutanasia, que vuelvo a decir, es que los sanitarios acabemos con la vida de nuestros pacientes, que viven un sufrimiento que ellos consideran inaceptable, pero ya hemos visto los ejemplos, como tenemos ya países donde lleva desarrollándose tiempo, cómo esto ha ido adquiriendo una deriva de la que podemos hablar más adelante, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la muerte digna de la que hablan los precursores de la eutanasia que lo que consideramos muerte digna, que es arropado en el ámbito familiar por el cuidado paliativo, que lo que es hablar de una limitación o una adaptación permanente del esfuerzo terapéutico. Adaptar el esfuerzo terapéutico es adaptarlo a la situación de cada persona, independientemente de su edad. O sea, yo pongo siempre el ejemplo de que una persona puede tener 25, 20 o 30 años, estar en la fase final de una enfermedad del tipo que sea, generalmente el cáncer, en que se han intentado líneas de tratamiento que sucesivamente y por desgracia han ido fracasando, y llega un momento en que está pues bueno, pues está al borde de la muerte, y lo que no podemos hacer tampoco es impedir la muerte y obstinarnos en terapéuticas o en tratamientos o en acciones diagnósticas que no conllevarían a ningún lado. O sea, el médico tampoco, los sanitarios no estamos para impedir la muerte de aquellas personas que ya han llegado al final de su vida. Pero claro, hay personas, sin embargo, que pueden tener 80 años, estar extraordinariamente bien, tienen un infarto y son atendidos en una unidad coronaria y se les ofrecen una serie de medios diagnósticos y de tratamiento que son capaces de sacarles de una situación en la que a lo mejor hace 20 o 30 años pues no salían adelante. Y eso no es prolongar una agonía. Y eso no es prolongar una agonía, puesto que, y repito, no es solo la edad. Hay palabras a las que le han robado el significado. O sea, digamos que hemos perdido en muchas ocasiones la batalla del lenguaje. La muerte digna, la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, si nos pusiéramos... La compasión. Sí, la compasión. Si nos pusiéramos en términos económicos, hay una palabra muy buena cuando hemos tenido crisis, que era el decrecimiento negativo. Esa era muy buena, Entonces, digamos que hemos perdido esa batalla del lenguaje, que tendríamos que emprender una nueva batalla, y eso ha conseguido que los conceptos se difuminen, ¿verdad, Luis Fernando? Claro, además aquí tienes un ejemplo que, como tú dices, se da en otros problemas relacionados con la vida, que es, por ejemplo, con el término eutanasia, ¿no? Entonces, el término eutanasia, va a empezar, es una traducción, viene del griego, y yo creo que estaremos de acuerdo en que es un término que no suena bien, ¿no? Entonces, como no suena bien, pues hay que buscar otro término alternativo, y se utiliza un juego de palabras que es hasta cierto punto contradictorio, que es como cuando se habla de muerte digna. Yo me he ido al diccionario de la Academia y he encontrado que la dignidad significa ser merecedor de algo, o sea, algo que en principio se atribuye solamente a una persona. Lo primero que me choca a mí bastante es cómo alguien puede hablar de que la muerte sea digna de algo, porque desde mi punto de vista creo que la muerte no es digna de nada. O sea, deberíamos
denostarla totalmente, ¿no? Entonces, se habla ahí de este concepto de muerte digna y se intenta esto llevarla al paralelismo de lo que es una muerte sin dolor, sin sufrimiento, hasta el punto de que ya enlazamos con el resultado de las encuestas cuando se nos dice que el 80-90% de los españoles están a favor de la eutanasia. Y eso es verdad, pero es verdad porque se les pregunta, oiga, ¿usted está a favor de la muerte digna? O dicho sea en otro lenguaje, ¿usted está a favor de cuando le llegue el momento de morir sin dolor, sin sufrimiento? Y entonces, no el 80-90%, hasta yo mismo contesto que sí a esa pregunta. ¿Nadie quiere sufrir? Además de que es una cosa muy lógica, el no padecer un dolor insoportable, el no tener unos problemas al final de la vida, es que es algo totalmente inherente a la persona. Y si tú le quitas ese sufrimiento al final de la vida, pues le estás dando dignidad a la vida de la persona, le estás dando dignidad a la persona. Entonces, el juego de palabras aquí es muy importante, porque cuando tú a esas personas les preguntas, en el fondo no están a favor de la eutanasia, sino están a favor de lo que realmente ofrece la medicina paliativa. Uh-huh. Pero claro, lo que sale en los medios de comunicación es el 80% de la gente está a favor. Uh-huh. Yo la primera vez que vi el resultado de la encuesta, lo primero me sorprendí mucho y lo segundo fui al CIS a ver exactamente qué habían preguntado. Y me di cuenta que es que hasta yo mismo a esa pregunta hubiera contestado que sí. Claro. Con lo cual, tú fíjate el juego de palabras al final, cómo partiendo de una premisa inicial, llegas a una conclusión totalmente en sentido contrario. Y todo esto se plantea en un contexto en el que, obviamente, el Vaticano no lanza este documento Samaritanus Bonus diciendo, bueno, es que estamos en medio, en un contexto personalizado de país, como pueda ser España, ¿no? Se lanza en un contexto mundial en el que todo el mundo está pues, en esta pandemia que todos estamos viviendo, cada uno de una u otra forma, dependiendo de su implicación profesional, familiar. Y claro, resulta un poco obsceno, voy a emplear la palabra con todos los términos, que mientras que estamos hiper preocupados por lo que está pasando en las residencias de mayores, que estamos viendo que nuestros mayores que están en las residencias, bueno, pues muchos han fallecido y que se están denunciando en los medios de comunicación las condiciones de esas residencias que han estado mal atendidos. Pues esos mismos medios de comunicación que ponen el grito en el cielo por cómo están en determinadas residencias, otro debate, es que va la cosa muy paralela hoy entre medicina y periodismo, otro debate es el debate de las imágenes y todo eso. Luego están haciendo campaña a favor de la tramitación de esta ley, concretamente en España, de la ley de muerte digna, la ley de eutanasia. ¿De verdad vosotros creéis que no había otro momento? A ver, tenemos la misma situación con la educación, pero bueno. A mí lo que me parece que se está aprovechando la circunstancia para... Bueno, de hecho es que no ha habido debate, no se ha consultado, por ejemplo, a los colegios médicos, que son los primeros implicados en el desarrollo de lo que esta ley propone, no se ha consultado tampoco la Organización General del Consejo General de Enfermería, que somos inmediatos colaboradores del proceso, con lo cual, sin debate, sin consultar tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los internistas, paliativistas, oncólogos, especialistas que están continuamente con pacientes en fases finales o en situaciones críticas que podrían transmitir su experiencia en cuanto a la demanda de eutanasia, que no es tal, que no es tal, y de una forma civilina están poniendo, están tramitando la ley de la eutanasia, que para mí es una contradicción absoluta. Por un lado, manifiestan o expresan el proteger la vida de frente al coronavirus, pero por otro lado, a las mismas personas que el coronavirus se les está llevando por delante, se les quiere aplicar la eutanasia. A mí me parece claramente obsceno que el mismo día 10 de septiembre, en que se celebraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, sí,
se pase a dar tramitación a esta ley de la eutanasia. Bueno, pues es muy llamativo que gente que ha estudiado profundamente este tema de la eutanasia, como fue el doctor Herbert Hending, un psiquiatra americano de Nueva York, experto en suicidio, experto mundial en suicidio, este hombre se fue a Holanda hace ya una serie de años a conocer de primera mano el ejemplo holandés de la eutanasia. Y él vio que, a fin de cuentas, los pacientes que pedían la eutanasia o la asistencia al suicidio pues se parecían enormemente a los pacientes con ideación suicida que él trataba. Y si hemos tratado toda la vida de ayudar a los suicidas, a prevenir el suicidio, ayudarles a salir de esa situación que les lleva a desear el suicidio y desgraciadamente en muchas ocasiones a conseguirlo, pues las personas que piden la eutanasia están pidiendo ayuda, y eso lo dice Herbert Hending. Su libro es un libro magnífico, publicado en Editorial Planeta, y que llevó a que el Tribunal Supremo americano no aceptase la eutanasia como un derecho constitucional en un país enormemente autonomista, mucho más autonomista que podemos ser nosotros, que estamos en una bioética más mediterránea, ¿no? Entonces, bueno, pues es una enorme paradoja que estemos tratando de prevenir los 3.600 suicidios que hay al año en España, la mayoría de ellos en personas jóvenes o muy jóvenes, que triplica el número de los muertos en accidente de tráfico, y estemos dando paso a esto sin comprender realmente lo que significa. Sí, porque otra de las paradojas de este tiempo que nos ha tocado vivir, hablamos de los casos de las residencias de ancianos, pero hablamos, por ejemplo, también aquello que era argumento habitual en la primera ola de pandemia, que en esta segunda ola todavía no ha asomado, pero yo estoy convencida que asomará en los medios de comunicación. El titular era: los médicos decidirán quién entra o no, o quién no entra en la UBI. Bueno, tú eres internista, tú cardiocirujano, esos titulares los habéis visto. Yo no sé si eso ha pasado en los hospitales, pero por un lado dices, es que cómo van a decir los médicos si mi padre entra, si mi padre no entra, pero por otro lado estás tramitando esto. Es que es toda una contradicción pura. Ojo, que no creo que sea involuntaria, Yo te voy a decir una cosa, esa decisión, no a lo mejor como tú lo has explicado de quién entra o quién no entra en la UCI, esa decisión se está tomando a diario en los hospitales. Sí, la tomáis, pero no con las intenciones que van en ese tipo de informaciones. Ya, por eso te quiero decir, no con esa intención, pero nosotros a diario estamos tomando decisiones sobre si un enfermo tiene que entrar en la UCI o no. Lo primero, por un criterio médico, y lo segundo, hay enfermos en los que se considera que no son subsidiarios de entrar en una UCI, pues a lo mejor porque se considera que su enfermedad, no ya que sea incurable, sino que está en la fase final, o que el tratamiento invasivo que se le puede ofrecer en la UCI no le va a reportar ningún beneficio. Y esas decisiones se toman a diario. O sea, que no es cosa de la pandemia. Lo que quizá, y además no se toma esa decisión solamente por la edad. Como ha explicado Fernando, hace años, con 80 años, una persona tenía un infarto y directamente se le desestimaba. Hoy día, con 80 años, al paciente se le trata exactamente igual que si tuviera 60, o se le opera exactamente igual que si tuviera 60, ¿no? Lo que quizás cambió en la época de la pandemia es que uno se veía obligado a tomar esas decisiones por criterios a lo mejor no estrictamente médicos. Y me explico. Si uno tiene 3 enfermos y tiene una cama solo de UCI disponible, pues tendrá que elegir cuál de los 3 ingresa, porque está claro que los 3 enfermos no pueden ingresar. ¿Qué criterio se usa? Pues, hombre, la edad es un criterio, las enfermedades adyacentes que uno pueda tener. Entonces, en la época de la primera ola, cuando realmente había mucha limitación, quizá esa decisión de quién entraba, quién no entraba, se tuvo que llevar al extremo,
y muchas veces pues tener que decidir bajo la presión de que realmente no había camas disponibles, cuando esa decisión en el quehacer diario, pues uno no se plantea si el enfermo ingresa o no en UCI dependiendo de si hay cama o no, porque habitualmente siempre hay cama, ¿no? O sea que... Pero por seguir tu argumentación, a los otros 2 enfermos que no entran en UCI se les sigue atendiendo y se les sigue dando todos los cuidados. Pero coincidiréis conmigo que es todo como muy contradictorio, como muy paradójico, ¿no? El hecho de decir, por un lado, en estas circunstancias parece que todos nos aferramos a la vida y que cuiden a mis padres y que estén pendientes de mí y tal, pero por otro lado, ahí están las encuestas, que vale, que el planteamiento de una pregunta puede hacer de alguna manera que la respuesta vaya un lado u otro, pero ahí está la tramitación legislativa y ahí está el Congreso de los Diputados, que ha tenido, bueno, pues esas votaciones con esos grupos que han estado a favor. Sí que es verdad que hay otros grupos que han estado en contra, pero tampoco ha habido posiciones muy contundentes en los grupos de la oposición. Yo creo que hay una falta de conocimiento, sinceramente. O sea, no se conoce la situación real. Y la situación real es que el paciente, ante una situación así, lo que le ocurre es que tiene muchísimo miedo al sufrimiento, a la muerte, a la soledad, y eso hace que quede limitada su libertad para decidir sobre nada. Porque yo sí que he tenido la experiencia de venir un paciente con un dolor atroz, en ese momento pedir que le quiten la vida, y cuando ese dolor ha estado controlado, no solo ha dejado de hacer esa petición, sino que ha hecho su recorrido hasta que la muerte ha ocurrido de forma natural, dando un sentido a su vida. Entonces, la gente no quiere que le quiten la vida, quiere cambiar la vida que en ese momento tiene por el sufrimiento tan grande que le ocupa, que a veces no es solamente físico. Ahí iba yo también, porque claro, estamos centrando todo este debate, esta conversación, en los sanitarios, ¿no? En la intervención que tienen que tener los sanitarios, cada uno de su nivel, para aliviar, para cuidar, para curar en los momentos finales de la vida. Pero también hay una intervención que tiene que haber por parte de la familia o por parte de la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ahí estamos muy cojos. Mira, eso está claro. Desde luego, todos los sanitarios tenemos experiencia de que la evolución de pacientes similares con enfermedades parecidas, que tengan acompañamiento familiar y buen apoyo familiar, a los que no lo tienen. O sea, es algo totalmente distinto. O sea, el paciente se siente pues muchas veces abandonado, si está solo, y ya piensa que es un auténtico estorbo, ¿no? A mí has comentado, has hecho una pregunta a María Jesús, y yo querría recordar algunas cosas que ya en el 2003 decían las sociedades europea y española de cuidados paliativos sobre los riesgos de legalizar la eutanasia. Les hablaba la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos de una presión sobre las personas vulnerables. Cuanto más vulnerable, cuanto más solo está uno, más posibilidades de que pueda solicitar una eutanasia. Un infradesarrollo del cuidado paliativo. Desde luego, claro, los países que más han desarrollado la eutanasia en Europa, como son Holanda y Bélgica, el cuidado paliativo es una auténtica pena. Eso lo reconocen las sociedades internacionales de cuidados paliativos. Un conflicto claro entre los requerimientos legales, o sea, lo que al médico le va a exigir la normativa, y los valores personales y profesionales de todos los profesionales sanitarios. Una ampliación que se ha producido desde luego claramente en Holanda, y hay estudios que lo demuestran, de los requisitos para incluir a otros grupos sociales que no eran para los que inicialmente estaba pensada la eutanasia. Un aumento de la incidencia de la muerte medicalizada no voluntaria, que ha ocurrido en Holanda, y lo recoge muy bien este psiquiatra Herbert Hending en su libro. Y dice la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, yo no lo he conseguido traducir por un término más suave, que killing, el asesinato, se hace aceptable para la sociedad. Bueno, pero todo esto es una decisión, porque claro, ahí están los datos.
si tú facilitas de alguna manera bueno, pues que se produzcan esos casos de eutanasia, pues lo normal es que la parte justamente que es colindante, que es los cuidados paliativos, baje, la inversión baje. ¿Es todo economía? ¿Es todo política? ¿Es todo un signo de los tiempos de por dónde va esta sociedad? ¿O hay algo más? Yo te sé decir, yo creo que es parte del ritmo al que se nos quiere conducir y se nos quiere llevar. Ahora mismo tú me preguntabas si hay una demanda real a los médicos. Yo, no sé, a lo mejor si traes aquí a gente especializada en oncología o en cuidados paliativos, sí, te puede decir, pues hombre, pues si hay enfermos. Yo es que curiosamente tengo la percepción contraria, y es que los enfermos, y a veces incluso sus familias, lo que te piden es, oiga, haga usted lo posible y lo imposible por sacar a mi padre, a mi madre adelante, hasta el punto de muchas veces de pedirte cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? Esa percepción sí es algo que yo, por lo menos en el quehacer diario, sí tenemos. Y para nada tenemos la sensación de a lo mejor es porque a nosotros mismos, cuando nos duele a nosotros mismos, aplicamos un rasero, y cuando es algo general hacia la sociedad, ¿lo vemos de otra manera? Sí, es posible. Siempre, y esto también en oncología, hay datos muy curiosos, ¿no?, sobre la información a los pacientes, de cuando te preguntaban, oiga, si usted tuviera, si su familiar tiene un cáncer, quiere que se lo digamos, que le informemos, y la mayoría de la gente dice que no. Y luego le preguntan, oiga, y si fuera usted el que tuviera la enfermedad, ¿le gustaría que se le informara? Y la mayoría de la gente dice que sí. Pero no se ven las cosas igual para uno mismo que para los demás. Es un poco lo que antes comentábamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero que la situación se regule, se legalice. Aparte de que con esta ley hay un cambio del paradigma, no solamente a nivel médico, que tendrán que regular de alguna manera, porque nosotros, y no ya por el juramento hipocrático, que no tiene ninguna capacidad normativa hoy día, sino por la deontología médica, pues nosotros los médicos estamos, médicos y enfermeras, estamos obligados a proteger la vida del paciente y seríamos condenados deontológicamente si participamos en una práctica de estas. Entonces, no, y la Constitución reconoce la objeción de conciencia. Claro, no, pero yo no te estoy hablando tanto de objeción, sino te estoy hablando de que tendríamos un problema serio con nuestra propia deontología, ¿no? O sea, que no solamente es la ley, sino que habría que cambiar la deontología médica. Y luego también hay un cambio del paradigma en el Estado. Y es que los Estados, clásicamente, han protegido la vida de sus súbditos. Y esto no es un asunto religioso. Esto es un asunto que tiene su base filosófica y que tiene su base en el derecho. Todos los estados protegen la vida de sus ciudadanos, hasta el punto que hay una cosa curiosa con los intentos de suicidio, y es que a una persona que ha intentado el suicidio, pues no se le pone una culpa penal por no darle una doble pena, pero en principio el Estado podría ir contra la persona que ha intentado atentar contra su propia vida. Y es más, si tú evitas, incluso por la fuerza, un suicidio, a ti nunca te va a pasar nada, porque el Estado te protege. Bueno, y las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una buena obra evitando lo que has hecho. Bueno, pues están a la orden del día, ¿no? Aquí en Toledo, en Madrid y en otros sitios, por cierto, que han aumentado con esta pandemia. Ha aumentado tanto el número de suicidios como el número de intentos de suicidios, y se han puesto en marcha programas de prevención de suicidios desde los sistemas sanitarios públicos, con lo cual seguimos. Pero esto que decías de lo que queremos para nosotros, en contraposición, lo que queremos para los demás a nivel general, yo creo que da una imagen de cómo esta sociedad ya no es que sea cada vez más paternalista, sino que está cogiendo una deriva cada vez más infantilista. Seguro que habéis visto ese vídeo que ayer se hizo viral de una señora enferma de Alzheimer muy mayor,
que era bailarina del London Ballet, y cómo ante la música del Lago de los Cisnes empieza, bueno, es enternecedor, es para llorar y tal. Y claro, yo ayer cuando lo veía me ponía la coraza de mujer dura y cruel y decía, claro, esta señora está en la residencia o cuidada por sus hijos, me da igual el caso, pero mucha gente, si no ve esa capacidad de reacción ante la música, puede pensar, pues pobrecita, allí no, ni siente, ni padece, ni habla, pues que se muera ya. O sea, somos muy infantiles a la hora de asumir el sufrimiento, el dolor y lo que eso genera, ¿no? Hombre, yo creo también que no se considera la calidad de vida como algo subjetivo. Entonces, yo nunca podré decir si esa persona tiene o no tiene calidad de vida, el que lo sabe es él. Desde ese punto de vista, ya todo cambia, porque yo he visto a gente muy feliz dentro de limitaciones muy grandes de una enfermedad muy grave. Y la he visto muy feliz, más que una persona completamente sana. No sé lo que opinan mis compañeros. Sí, no, realmente cuando se hacen pues encuestas o se hacen voluntades anticipadas, no tiene nada que ver lo que hacen las personas más jóvenes con lo que hacen las personas más mayores. Las personas más jóvenes pensar a lo mejor en las limitaciones que puede tener una persona de 70 años o incluso de menos años, pues les parecen insufribles cuando tienen 15 o 20 años, ¿no? Sí. Claro. Sin embargo, a quien tiene 90 años, yo recuerdo lo de un gran cineasta español, que era Berlanga, que poco tiempo antes de fallecer decía, a mí que me pongan todo, como decía hace un momento Luis, que es una de las cosas que piden las familias, ¿no? Que estamos obligados a lo que es una adaptación de lo que es el esfuerzo terapéutico a las condiciones de cada persona, ¿no? Pero esa percepción, o sea, la calidad de vida no se puede mirar desde fuera. A mí la calidad de vida de una persona me puede parecer pues nefasta, y él estar efectivamente tan a gusto, porque además a las limitaciones nos vamos acostumbrando, y a la enfermedad crónica, que la enfermedad crónica es la que nos puede poner ante la muerte, pues tenemos una serie de fases que están perfectamente descritas. Son la fase de negación, la fase de rebeldía e ira, la fase de depresión, finalmente, si todo discurre, la fase de adaptación. O sea, ¿quién no pasa una fase horrible simplemente por el fallecimiento de un familiar, de un hijo sobre todo? O sea, es que ¿quién no se tiraría por la ventana? O desearía morirse inmediatamente, y estamos preparados para, pese a todo lo duro que es eso, irlo adaptando, siempre encima que tengamos ayuda. Si a la primera que vamos a decir, a mí es que me gustaría morirme, pues nada, fenomenal, pues flaco favor estamos haciendo. Una de las cosas más difíciles de argumentar, dicen siempre, que es la dignidad de todo ser humano, que considera la bioética personalista, que viene dada, bueno, pues para los cristianos no es relativamente fácil decir esto. O sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A cada persona que vemos estamos viendo un reflejo de Dios. ¿Cómo podemos acabar con esa persona, por mucho que lo pida? ¿Somos una sociedad cada vez más infantil, Luis Fernando? Sí, yo creo que estamos volviendo a términos infantilistas, en el sentido un poco como la evolución de la persona, ¿no? Uno quiere crecer en su evolución para cada vez ser más independiente, más autónomo, y quizá ahora nos estamos acostumbrando como sociedad a que nos lo den todo hecho. O sea, a volver a ser niño, en el sentido a que nos que nos den la información, que nos lo digan todo, ¿no? Es un poco con lo que antes decías de la ley esta del periodismo, ¿no? Que me lo den todo hecho, pero claro, ¿quién es el que manda o el que ordena esas ideas? Porque esas ideas también pueden ir influidas por algún tipo de pensamiento propio. ¿Quién dice lo que es verdad y lo que es mentira? Claro. Pero yo creo que también habría falta, porque otra cosa que ha pasado mucho, claro, es que para mí sois un filón hoy, ¿no? Porque habéis vivido la pandemia
en primera línea. Otra cosa que ha pasado mucho en pandemia ha sido que se nos abrían las carnes, y esto va por una cosa que ha dicho antes Fernando, cuando decían, es que mueren solos, están en las habitaciones aislados, mueren solos, no puedo acompañar a mi padre, a mi madre en los últimos momentos. Pero vosotros que lleváis mucho hospital en vuestras venas, sabéis que hay mucha gente que en no pandemia está sola en los hospitales. Y es que eso también hay que decirlo, ¿no? Es que muchas veces yo creo que calláis demasiado los médicos, Luis Fernando, eso te pasa a ti. Sí, hay personas, sobre todo mayores, que es muy duro decirlo, pero hay personas que yo creo que estorban. De hecho, se ven los hospitales con los ingresos que hay en los periodos de vacaciones, sobre todo en Navidad, ¿no? Personas que aparecen allí, que bueno, pues mientras que pasen estos días, por lo menos allí me lo están cuidando y me lo están tratando. Hay gente realmente con mucha soledad, y yo creo que es la gente también más vulnerable, que en un momento dado incluso ellos mismos se pueden ver en la necesidad de pedir alguna cosa de estas, en el sentido de que ellos vean, dice, no le importo a nadie, no le importo probablemente a la familia, soy una carga para la familia. Pues, o sea, que esto es un problema que toca la raíz del... estorbo. Lo que pasa es que es más fácil decir no hemos podido estar ahora por el asunto de la pandemia, que antes de la pandemia, cuando el problema también existía, claro, pues, y también se daba. Pues por eso estoy diciendo que esto es un síndrome que no es ni político ni económico, es algo que nos afecta a nuestra sociedad. Ahora lo que pasa es que es algo que ha sido muy duro, porque bueno, pues yo de las cosas más duras que recuerdo en mi profesión precisamente han sido los meses de marzo, abril, mayo, con todos estos enfermos prácticamente con imposibilidad de visitas, exclusivamente hablando con las familias. Aquí estamos en un ámbito muy mediterráneo, donde a mí me ha gustado siempre la relación con el enfermo y con su familia, porque todos estamos en el mismo barco remando a favor de la curación o de la mejoría de ese paciente. Entonces, el no tener a los familiares, el hablar solo con ellos por teléfono, que no siempre se podía hacer, o sea, porque había enfermos en que cuando tenías una visita de planta con un número de pacientes pues tremendo, y que aquellos que podían hablar con sus familiares con el teléfono móvil, pues les pedías que hiciesen el favor de informarles ellos mismos, ¿no? Y solo en aquellos casos que estaban evolucionando peor eran los que hablabas con los familiares, ¿no? Donde, bueno, pues ahora se está dejando desde luego pasar vestidos con equipos de protección, que hay algo más que entonces, que entonces prácticamente no había, para despedirse en esa fase final de sus familiares. O sea, ha sido algo pues tremendo. O sea, que es verdad que hay otros casos en donde el anciano, no sé cuánto tal, pues molesta desgraciadamente y se puede sentir así. Pues sí, pero ahora ha sido algo terrible con unos y con otros. O sea, yo creo que ha sido el hecho diferencial, el mayor drama que ha habido, el que la gente haya tenido que pasar sus últimos días de forma obligada, en soledad, en las habitaciones, viendo además lo que sucedía en las habitaciones de al lado, viendo lo que sucedía en la cama de al lado, y sin poder tener apoyo de nadie. Yo creo que ese aspecto ha sido con mucha diferencia el más duro de los meses que se vivieron. Bueno, pues estamos terminando. Muchas más cuestiones relacionadas con este documento. Samaritanos Bonus, lo mejor yo creo que es que la gente lo busque en internet, en la página del Vaticano y en otras páginas está previsto, lo descargue y bueno, pues trabaje sobre ello, lo lea con tranquilidad, que esto no es cuestión de pasar un examen, pero bueno, yo creo que a todos nos aporta mucho, y ya lo hemos dicho al principio, independientemente sanitarios, no sanitarios, creyentes, no creyentes, iba a decir independientemente de nuestra edad, ¿no? Porque a lo mejor con un chaval con 20 años dice, yo para qué voy a leer esto si yo no tengo
perspectivas de morirme. No, y es de lectura fácil, o sea, no hace falta ningún tipo de formación específica para entenderlo. Y a vosotros, bueno, pues daros como siempre las gracias por venir aquí, sobre todo por vuestro trabajo, no ahora, sino por vuestro trabajo de todos los días, y sobre todo también por haber lanzado este mensaje claro y diáfano. Yo a veces soy un poquito cruel, creo que en mis expresiones soy con determinados temas un poquito cruel, pero yo creo que a veces es necesario. Prefiero ser yo la cruel y no vosotros, pero yo creo que a veces es necesario contar la realidad de lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces vivimos en una realidad un poquito virtual y bueno, y eso yo creo que hace mucho daño. Muchísimas gracias, Fernando, que disfrutes de tu jubilación. Muchas gracias, Ana. De tus nietos, me imagino que con todas las prevenciones. Los veo a diario, sí, porque tengo que cuidar de ellos también, de algunos, sí, especialmente cuando se ponen enfermos. Claro, ¿hay algún médico en la sala? María Jesús, un placer como siempre, y a ti, Luis Fernando, un placer. Muchas gracias. Y como siempre digo, en estos casos, espero que vosotros seáis los que vengáis aquí y yo no tenga que veros ni en el Hospital Viejo ni en el Hospital Nuevo. Otro día hablamos de eso, ¿vale, Luis Fernando? Gracias. Y a todos ustedes, amigos, les dejamos ahora con nuestro vídeo final. Buenas noches. El pasado mes de septiembre, el Vaticano hacía pública la Carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por el Papa el pasado 25 de junio. El documento intenta iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones y en sus dudas acerca de la atención médica, espiritual y pastoral debida a los enfermos en las fases críticas y terminales de la vida, a través de la parábola del buen samaritano. Con este documento se responde a la necesidad de una aclaración moral y de una orientación práctica sobre cómo asistir a estas personas, ya que es necesaria una unidad de doctrina y praxis respecto a un tema tan delicado que afecta a los enfermos más débiles en las etapas más delicadas y decisivas de la vida de una persona. El fin que persigue la Iglesia con este texto es proporcionar pautas pastorales precisas y concretas, de tal manera que a nivel local se puedan afrontar y gestionar estas situaciones complejas para favorecer el encuentro personal del paciente con el amor misericordioso de Dios, además de reconocer la misión de cuantos están en contacto con los enfermos en las fases críticas y terminales. Desde la Iglesia española se ha elaborado una reflexión titulada «No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables», que toma el testigo del documento de noviembre de 2019, Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana, en el que se examinaban los argumentos de quienes desean favorecer la eutanasia y el suicidio asistido, poniendo en evidencia su inconsistencia al partir de premisas ideológicas más que de la realidad de los enfermos en situación terminal. Lo propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar, sobre todo al final de esta vida, asegura este texto, donde se propone la medicina paliativa y la humanización del proceso de la muerte como alternativa a la eutanasia. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, en la que estamos inmersos, es que necesitamos los unos de los otros, cuidarnos y cuidar a los demás, apoyarnos y acompañarnos ante la realidad de la incertidumbre y la debilidad humana. Es tiempo, por tanto, de mirarse en los demás y dejar acompañarse a lo largo de toda nuestra vida.